Muchas gracias, Maribel, a todos los que están allí detrás de la logística de esto, que es impresionante. Felicitaba recién a Maribel y a su equipo porque esta oportunidad de aprender es muy valiosa, ¿no? Y bueno, y muchas felicitaciones a todos los que se sumaron y a los que están en tantos talleres. Capaz que seguro que hay alguno que se anotó a todos, que está aprendiendo en todos. Bueno, yo felicito esta inversión de tiempo, porque esto es una inversión, es una siembra que estás haciendo en tu vida y que yo creo que va a dar fruto en muchas personas. Voy a compartir pantalla para que nos guiemos otra vez. Ahí ven. Estoy sorprendida de cuántos hay en este Zoom. Jamás tuve en un Zoom de más de 40 personas. Estoy como, wow, cuánta gente que está entrando, es impresionante. Así que capaz que me pongo un poquito nerviosa como si estuviéramos ahí en vivo y en directo. Bien, les voy a compartir pantalla porque este taller, a ver, vamos a ver. El taller número 5 es Educación Pentecostal Creativa. Yo dividí este taller en 3 partes. Todas las cuestiones, conceptualizaciones, opiniones, todo lo que yo he desarrollado en el documento que yo sé que ya ustedes tienen, van a tener siempre relación con mi vocación, que yo soy profesora de educación especial. Quizás, no sé si en México le dirán educación especial o educación diferenciada, pero nosotros nos encargamos de preparar la educación que es para las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Yo estoy más abocada a la discapacidad que se llama la discapacidad mental y en más que nada en los pequeñitos. Pero esta educación a mí me ha servido muchísimo para revisar lo que es la educación cristiana. Y entre estos 2 tipos de educaciones que no son tan diferentes, poder lograr conceptualizaciones nuevas que me sirven a mí a la hora también, es decir, yo a veces estoy en una reunión de mi escuela escuchando alguna cuestión escolar básica, inmediatamente mi cabeza piensa en la iglesia. Y así también cuando estoy en la iglesia, inmediatamente pienso en la escuela. Por eso van a ver que hay conceptualizaciones, algunas cuestiones bíblicas, pero algunas cuestiones también que tienen que ver del aprendizaje que yo he tenido facultativo de mi profesión. Bien, lo hemos dividido en 3 partes porque me pareció un poco mejor poder primero ver cada palabra, educación pentecostal creativa, por separado, y después hacer una pequeña conclusión, tejiendo redes entre todos estos conceptos, yendo al maestro por excelencia de nuestra vida, que es Jesús. Me gusta siempre concluir con Jesús. Todo empieza y termina con Jesús, ¿no? Entonces las 3 partes van a ser las 3 palabras: educación pentecostal creativa. Le puse esos colores, uno dice, ay, qué colores eligió la hermana para expresarse. No son muy llamativos, pero no sé si ustedes saben, pero en el arte nosotros tenemos los 3 colores primarios. Los 3 colores primarios son azul, rojo y amarillo, y estos colores entre sí pueden mezclarse y generar nuevos colores. La idea es esa, lo vamos a ver por separado hoy, pero después en la práctica estas 3 cuestiones se tienen que mezclar para dar como resultado algo nuevo en nuestra vida, ¿sí? Un color distinto, diferente. Entonces es más por una función didáctica que tiene esos colores. Además, mi idea es que vos te acuerdes que siempre que estemos viendo una diapositiva, una presentación azul, es porque estamos hablando de educación. Vamos a nuestro primer punto, que este va a ser el que va a ser un poquito más extenso, porque tenemos varias conceptualizaciones transformadoras, bastante interesantes que quiero compartirles, y las otras 2 van a ser un poco más yendo directamente a pasajes bíblicos. Vamos a sacar conceptualizaciones de pasajes bíblicos. La educación como concepto, yo se los voy a leer,
el concepto básico es que es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo. Es un proceso mediante el cual la persona construye herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Vamos a centrarnos desde ya en algo transformador. La educación es más importante en la educación la herramienta y el principio que una persona obtiene de una clase que el contenido. Ya partiendo de eso, transformemos nuestra mente de que siempre pensamos primero en el qué vamos a dar, cuál va a ser el contenido y después cómo lo vamos a desarrollar y después, en última instancia, quiénes van a estar presentes, ¿no? Entonces, la educación, primeramente, pensando en las herramientas que va a dejarle a esa persona para su vida diaria. Y en este sentido, podemos hablar de dos grandes momentos de la educación que hoy medianamente está siendo transformada. Aún no totalmente, pero ya estar pudiéndolo hablar en este lugar, por ejemplo, quiere decir que está habiendo espacios para que surja esa transformación. En algún momento, quizás todos los que estamos acá presentes, hemos sido educados a través del método de la transferencia. Seguramente, algunos ya saben qué es esto, otros no, pero el método de la transferencia básicamente es la educación que se da a través de una persona que está al frente de sus estudiantes y le transfiere el conocimiento. Es decir, ustedes están sentados porque ustedes no saben lo que yo voy a decir, y nosotros, los que sabemos, estamos parados enfrente de ustedes porque le vamos a transmitir el conocimiento. Si ustedes recuerdan su escuela, por lo menos la mía era así. Y si me voy un poquito más allá, yo no quiero herir ninguna susceptibilidad por la edad, pero si me voy un poquito más allá, mi mamá me ha contado que tenía su maestra que tenía la varita, ¿no? Que nadie podía hacer ruido, que nada, porque le pegaba ahí en el pupitre o en la mesa. Hoy esto no es así, pero el método de transferencia sigue primando de alguna forma en nosotros como nos vemos como maestros. Hay algo muy interesante que es lo que se llama la biografía escolar, que vos para saber qué clase de maestro sos, tenés que hacerte tu biografía escolar relatando a todos los maestros que te impactaron en tu vida. Los maestros que impactaron bien y los maestros que impactaron mal. Eso da como resultado el maestro que sos vos hoy. Pero todos nuestros maestros han sido o han utilizado en general el método de la transferencia. El método de la transferencia también se puede mencionar dentro de la Iglesia. Paulo Freire lo define como el método bancario. Algo que es importante para todos pensar es que la educación no es una parte de la Iglesia, no es una parte de la comunidad y de la práctica eclesiástica. La educación atraviesa a la comunidad, a la Iglesia. No es un área, es lo que la atraviesa. ¿Por qué? Pensemos, tenemos actividad de adolescentes, actividad de jóvenes, actividad de matrimonios, actividad de niños. Esas actividades podrán ser de edades distintas, pero siempre en algún momento algo se va a enseñar. Siempre, ¿no? A través de una prédica, a través de un taller, a través de un video, siempre algo se va a enseñar. Entonces, no podemos negar de que en todas nuestras prácticas eclesiásticas existen y están presentes las prácticas educativas. Nosotros las tenemos más presentes en las escuelas bíblicas y en los momentos en que los maestros predican, los pastores predican. Eso es como para nosotros ese es el momento de educación. Pero todo momento, toda práctica de iglesia es esencialmente educativa. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente a la hora de ver esto del versus, método bancario, pedagogía de diálogo. Porque Paulo Freire, yo ahí les dejé el material marcado, habla mucho de que adoptamos las iglesias evangélicas este sistema. Es muy fácil verlo. Nuestras congregaciones o nuestras aulas
donde damos clases son similares a las aulas de la escuela. Tenemos las mesas mirando hacia adelante y el maestro que se pone al frente hablándole a los estudiantes. Entonces, no hay mucho que investigar, pero sí hemos adoptado este método que se llama se le denomina el método bancario. Es decir, ¿qué es lo grave de este método? Que el maestro cree que él tiene el monopolio de la información, tiene el monopolio del saber, y son todos los demás, todos los que están escuchando, los que no. Es como que yo hoy pensara que como les vengo a traer esto nuevo, ustedes no saben nada de esto que yo les voy a decir, y yo los voy a iluminar, ¿no? Sería más o menos así. Y eso no es, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no tiene mucho que ver con una práctica cristiana, con una práctica cristocéntrica, porque Cristo vino a marcar otro tipo de educación. Fíjense, lo vamos a ver más adelante, pero él no usaba este sistema, él usaba otro sistema de educación. Entonces, nos tenemos que descontaminar de este sistema donde nosotros entendemos que somos los iluminados y aquellos, por ejemplo, los niñitos encima, que por ahí quien es maestro de niños, no sabe nada. Yo le tengo que poner todo el conocimiento, ¿no? Y entonces, al pensarme así, pienso como más importante el contenido. Y ese es otro grave error, y es otra cosa que Jesús no hacía. Jesús ponía énfasis en la herramienta que le iba a quedar para la vida a la persona con la que él se encontraba. Siempre decimos que nadie que se encontró con Jesús se fue a su casa igual, nadie. Es porque la transformación que él logra a través de su educación no tiene que ver con que él ponga el foco en el contenido, sino en el principio para la vida que tiene ese aprendizaje, que tiene esa enseñanza. Entonces, no sé si me van siguiendo, ustedes hagan así, o pongan una mano así. Yo veo 4 nomás. Eso también, como estoy viendo la pantalla no veo. Ay, mira, Marisela Cerda Rivera, te vi que hiciste un ok. Gracias. Te vi, te estoy mirando. Bueno, bien, entonces, podemos decir que lo que viene a contrarrestar al método bancario es la pedagogía del diálogo, que ya la vamos a explicar un poquito más, con ciertos conceptos transformados. La pedagogía del diálogo, básicamente, o justamente, lo que viene a traer es algo que es exactamente al revés, o podríamos decir, viene a enriquecer el sistema que ya estaba. La pedagogía del diálogo lo que instala como concepto es que todos los que estamos en el aula somos iguales. Todos necesitamos aprender. Todos somos hermanos y fuimos igualados en la cruz. Es decir, que por más que haya una persona que tenga poco tiempo de conocimiento de Jesús, su opinión va a ser válida y rica para ese momento educativo, ¿sí? Es difícil decir, no, pero, viste, siempre tenemos ese hermano que levanta la mano y siempre quiere opinar. Y uno dice, bueno, no, pero ese habla mucho, ese lo entendió re bien en la pedagogía del diálogo. Pero a veces hay hermanos que están callados porque entienden que en el proceso, en el momento educativo, tienen que estar callados. Porque así lo estuvieron en su jardín, porque la maestra le decía, silencio que estoy dando la clase, porque así el preescolar, creo que le dicen por allí, porque así fue en su escuela, en su estudio universitario, había que estar callado. Entonces en la iglesia están callados. Y probablemente esa opinión o lo que esté pasando en el corazón de esa persona en ese momento sea muy enriquecedor para ese momento educativo. Fíjense lo que dice Jorge Tassin, que me gusta mucho, él tiene un libro muy lindo, que yo se los dejé en la bibliografía. Si la finalidad de una comunidad es el crecimiento de sus miembros en personas insertadas como agentes leudantes, el desarrollo del proyecto educativo es realmente prioritario, ¿sí? Y para poder desarrollar un programa, un proyecto educativo saludable, fraternal y comunitario,
tenemos que revisar las bases, los que estamos enseñando. Bien. En esto de la pedagogía del diálogo, en esto de la transformación, un maestro, yo lo digo, no es que lo estoy diciendo el mundo, yo digo esto, un maestro se convierte en un artesano de la educación. No es que ahora vamos a estar diciendo feliz día del artesano de la educación cuando sea el día del maestro, pero artesano de la educación, acá hay un concepto que toma Andrea Aliau, que a mí me gusta mucho porque yo como docente, como maestra, me identifico más con este concepto. Prefiero llamarme a mí misma artesana de la educación que maestra, porque maestra me lleva a ese método de la transferencia y no me gusta, no quiero ser así. Miren que dice, un artesano de educación es aquel que hace de su profesión, del ser maestro, un oficio, en donde la enseñanza ya no se concibe como aplicar o bajar lo aprendido. Es crear, inventar, salirse del guión, probar y ser puesto a prueba en cada circunstancia. Esto obviamente no es una autora cristiana, lo está tomando desde el punto de vista de la educación formal, y me encanta como dice, es probar, ser puesto a prueba, dejar que nos pregunten, dejar que se hagan preguntas incómodas, dejar que se enriquezca el aula, ¿no? Si pensamos en la concepción de un artesano, yo ahí les puse un librito, un arbolito como tejido. Si pensamos en eso, ¿no? Un artesano es quien de repente está conoce el producto, conoce la tela, conoce la lana, sabe qué va a hacer, la puntada que va a hacer, hacia dónde va a ir, si le va a marcar un camino, le va a marcar otro. Mi abuela habrá tejido 20 suéteres, no sé cómo se dirá allá, pero pulóveres, pero ninguno fue igual. Por más que hayan sido sus manos, hayan sido sus agujas, ninguno fue igual, ¿no? Porque tenemos que entender eso. Podemos tener el mismo, miren, tenemos el mismo contenido, que es la Biblia, que no cambia, que fue la misma ayer y de siempre. La palabra de Dios no cambia. Lo que va a ir cambiando y va a ser transformado es lo que va a ir sucediendo dentro de ese espacio educativo. Algunas veces pensamos, ¿por qué mis adolescentes no se entusiasman con lo que les enseño? ¿Por qué los niños se aburren y se empiezan a mover? Si les llevo y empiezan, ¿no? Si yo estoy haciendo lo que hago hace 30 años y me funcionaba hace 30 años, ¿no? Bueno, de repente ahí está esta cuestión, ¿no? Ya no podemos continuar en este mismo camino porque la sociedad cambió, los niños cambiaron, los adolescentes cambiaron. Entonces tenemos que empezar a transformar no la idea de la palabra, sino nuestra idea como maestros, ¿sí? ¿Cómo lo damos? ¿Qué caminos usamos? ¿Qué creatividad? Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, ahora ustedes no son más maestros, los declaro artesanos de la educación. Bien, acá, en modo resumen, un artesano de la educación es aquel que adapta la enseñanza a sus estudiantes, ¿no? Por lo general nosotros preparamos una clase y vamos y la damos. Y no estamos pensando en que esté bien, que tenga bien los esquemas, que tenga buenas imágenes. Y nos olvidamos de pensar en lo más importante, ¿a quién vamos a dar la clase? El artesano piensa primero, en primer lugar, en sus estudiantes, en quienes van a componer ese espacio educativo. El maestro se convierte en artesano cuando tiene un contenido para dar y tiene en cuenta a todos sus alumnos. El maestro se convierte en artesano cuando tiene un contenido para dar y tiene en cuenta todos los escenarios posibles y la forma de entrada de la información. Esto es espectacular. Es decir, puedo tener un alumno que sea muy visual, otro que le guste hablar, otro que sea callado pero que dibuje espectacular, otro que le guste pintar, otro que le guste moverse, que sea muy sinestésico. Los niños ahora están así, a ellos les gusta moverse, porque son tan digitales que cuando le ponemos un pizarrón salen corriendo, dicen, ¿qué es eso? Estático, por Dios. No, y nosotros, bueno, está bien, es difícil actualizarse, pero nosotros tenemos que tener en cuenta
tendría muchísimos ejemplos para dar desde mi práctica, pero no me quiero centrar en eso. Y esto también, ¿no? Tiene todos los escenarios posibles. ¿Por qué el escenario o el único escenario posible para generar un momento de aprendizaje es el aula? ¿Por qué? ¿Por qué no otro? Y si es el aula, porque mi iglesia es pequeña y no tengo otro espacio, ¿por qué sí o sí las sillas mirando al frente? ¿Por qué un día no los esperamos sin silla los chicos? O un día los esperamos con mantas en el piso y que se sienten, y porque vamos a trabajar sobre el desierto y cómo se sentían las personas. No sé, eso va a ir de acuerdo a a mí no me gusta dar fórmulas porque entiendo que la diversidad de las personas es tan diverso como la creación que vemos. ¿Vieron la cantidad de árboles que existen, la cantidad de animales que existen? Es porque Dios, cuando crea, no crea en base a la diversidad. Y eso es lo hermoso que tenemos nosotros. Entonces, ningún aula va a ser igual a otra, ¿no? Tenemos el mismo contenido, pero cambia todo lo demás, ¿no? Ahí alguien puso creatividad. Sí, yo tengo acá el chat, está bueno esto, y Liu Guerrero dice creatividad. Sí, ahí vamos también a hablar de eso. Soy un artesano de educación y mis alumnos se convierten en hermanos. Este es un concepto delicado que espero que se logre entender, pero a mí me ayudó mucho. Bajo ningún punto de vista, espérame que me da aquí la hojita, cuando Jesús nos da la gran comisión, en Mateo 28, del 19 al 20, él dijo, id por todo el mundo, vayan, hagan discípulos. Nosotros hemos entendido, yo en mi práctica como líder de adolescentes, quizás en algún momento entendí que esto de hacer discípulos es hacer que aquellos que son mis discípulos sean como yo, piensen como yo, me imiten a mí. Y eso es un gran error, porque cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, la pregunta es, ¿discípulos de quién? ¿Discípulos míos o discípulos de Cristo? Cuando yo hago discípulos, los estoy guiando a ser o a que transformen su carácter al de quién, al mío o al de Cristo. Por ahí en los niños esto no es tan referenciado, pero en jóvenes y adolescentes sí. Hay un concepto que se está trabajando por ahí en las iglesias, y es este concepto de la colonización, ¿no? Que yo entiendo, y esto no es que está re mal, sino que es lo que hemos entendido, ¿no? Yo entiendo que si tengo un discípulo, ese discípulo tiene que ser como parecido a mí, se tiene que vestir parecido a mí, tiene que reaccionar parecido a mí, ¿no? Y en realidad nosotros somos hermanos, y nuestra tarea como hermanos mayores es llevarlo a la transformación al carácter de Cristo. Les hago una pregunta así rápida, quizás no ahora, pero en años anteriores, si nosotros veíamos un grupo de discipulados, más o menos todos estaban vestidos iguales, o ha pasado que si algún líder de discipulado ha tenido alguna problemática con el pecado, se alejó de Dios, todos los discípulos se alejaron. ¿Y eso es por qué? Porque la persona está más pendiente de ser como su líder que de ser como Cristo, ¿sí? Espero que se entienda, ¿no? Esto es súper importante, porque cuando yo veo a mi alumno como hermano, cambia toda mi mirada sobre esa persona. Ahí yo puse un pasaje que me gusta mucho, sobre todo para hablar de la discapacidad. Dice, Él nos distribuyó en dones, y como dice su palabra, todos somos importantes. 1 Corintios 12, del 21 al 26, es el famoso versículo hermoso que habla de que el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Y en alguna parte dice, así ha dispuesto Dios a todos los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Puede pasar que si tenemos, lo voy a llevar al ámbito de la discapacidad, si tenemos una persona en la iglesia que tiene síndrome de Down, que es lo más conocido, que es lo más participativo en una iglesia,
¿qué vamos a pensar de él? No, él no puede comprender la Biblia. No, él no puede hablar bien porque tiene un problema en la lengua. No, él no puede expresarse. Ay, déjalo, él es muy cariñoso, él es así. No lo hagan enojar. Lo vamos a pensar así, pero no, difícilmente, inmediatamente lo pensemos como hermano. Siempre nos vamos a poner como un peldañito arriba de él, ¿no? Y la Biblia nos llama a otra cosa, a la igualdad, a igualar. Entonces, cuando yo lo veo a esa persona que no es como yo, no tiene las capacidades que yo tengo, no puede hablar como yo, no puede dar un taller como yo, pero puede hacer otras cosas que yo no puedo, empieza a cambiar mi visión, ¿sí? Hay un testimonio muy lindo que cuentan que un pastor estaba muy, muy triste y nadie se había dado cuenta que el pastor estaba triste. Y el pastor estaba predicando y en un momento se pone mal porque había tenido una muy mala semana, cuentan unos hermanos de una iglesia, y era una iglesia gigante y nadie se percató que el pastor estaba mal, estaba pasando un momento emocional fuerte. Y dicen que uno de los chicos, un chico con síndrome de Down, salió corriendo de su silla, subió al escenario sin importarle la vergüenza, nada, y lo vio al pastor y le dijo, pastor, usted necesita un abrazo. Y lo abrazó. Lo que nadie se dio cuenta, él se dio cuenta. Entonces, es importante que nos veamos como a iguales, porque vos podés no verte como igual que el otro porque tengo más años, porque tengo más estudios, pero te puedo asegurar que desde el cielo se nos ve a todos iguales, ¿sí? Entonces, yo necesito del otro, necesito de mi alumno, lo que mi alumno me va a contar, lo que mi alumno me va a expresar, el milagro, lo que tiene para decir. Tengo que provocar que mis estudiantes hablen, cuenten, expresen lo que están pasando en Dios. Al mirar al otro como hermano, nuestras prácticas como maestros se vuelven más inclusivas, más fuertes y más espirituales, porque sencillamente estaremos ejerciendo el mismo carácter que Jesús ejerció con las personas. Bien, acá voy a ir más rápido porque se me está yendo el tiempo así. Yo sabía que esto iba a pasar, pero bueno. Las aulas como espacio, o sea, van viendo que a través de esta transformación de la educación en una pedagogía más dialoguista, el maestro es un artesano de la educación, el alumno es un hermano, y el aula es un espacio de construcción y riqueza colectiva. Miren ese aula ahí, si no estaría buenísimo volver a la primaria y tener un aula así, espectacular. Bueno, obviamente. Después viene el taller cómo conseguir recursos para la iglesia. ¿Viste? Porque nosotros hablamos de todo lo que desearíamos tener, pero bueno, después todo eso lleva mucho recurso, mucha planificación. Pero los espacios áulicos son donde las personas, los cristianos, nos reunimos a estudiar, pensar, dialogar y expresarnos alrededor de la palabra de Dios. Y ahí se pone en juego la riqueza colectiva. Este concepto es un concepto que estamos usando mucho acá en Argentina, y es básicamente que todos los seres humanos tenemos algo para aportar. Y ese algo supone riqueza para el otro. Si yo ahora abriría el micrófono y pediría a alguien si quiere aportar, si estuviéramos en vivo, yo cara, seguro este taller no hubiese sido así. Hubiese sido en ronda y yo le hubiese dado preguntas y que ustedes construyan, pero bueno, tiene que ser así. Pero la riqueza colectiva es, yo abro el micrófono y alguno de ustedes aporta algo, seguramente ese aporte va a darle riqueza a esto que ya estamos estudiando, y me va a dar riqueza a mí, porque yo no lo sabía, yo no lo podía hacer, yo no lo había pensado. Entonces, yo me vuelvo rica gracias a mi prójimo y el aporte de mi prójimo, porque lo estoy viendo como hermano, acuérdense. Entonces, los espacios del aula, el aula o el salón de clases, creo que lo mencionan allá, son esos espacios que nos llevan a pensar directamente en la transferencia, porque están todas las sillitas mirando para el frente y aquel que está allí paradito, ¿no?, dándole clase. Pero tenemos que lograr que nuestras aulas se transformen en esos espacios donde la persona pueda sentir que puede aportar, que puede hablar, que puede contar, que tiene algo para decir. Qué hermoso eso.
nosotros en el otro taller, yo no me quiero, en el taller del jueves, yo voy a contar experiencias donde esto lo hemos vivido, y es impresionante cómo cambia el proceso educativo de una persona, y cómo a lo largo es más eficiente este proceso educativo que el de transferencia, ¿sí? Entonces, pasamos al otro. Pensar en el aula es pensar en un lugar para estar, aprender, compartir y estar juntos. Los recursos que yo tengo en el aula, la silla, pizarrón, computadora, equipo de audio, lo que sea, es recurso para mejorar la experiencia colectiva. Pero cuando yo preparo una clase, mi interés tiene que estar fuertemente en que se generen esos espacios de riqueza colectiva. Tengo que generar preguntas, tengo que dar disparadores donde ellos puedan empezar a expresarse. Miren, la pedagogía de Dios es una pedagogía de transferencia. Se lo repetirás a los hijos de tus hijos, de generación en generación, cómo aprendían, ¿no? En la época de Jesús, era a través de la repetición. Sí, nadie está diciendo que los contenidos tengan que cambiar, porque eso no tiene que cambiar. Ahora, los principios que aprendemos a partir de ese contenido, a partir de eso que se repite, va a cambiar según las personas que estén presentes. Por ejemplo, yo les puse un ejemplo ahí. Yo puedo hablar de Abraham y Sara, y puedo hablar de Abraham y Sara, y inmediatamente vamos a hablar de la fe, vamos a hablar de esos temas que son principios. Pero si yo estoy en una clase donde hay matrimonios, puedo tomar la historia de Abraham y Sara desde la falla de comunicación entre el marido y la mujer. Evidentemente, porque uno tenía un plan, el otro tenía otro plan, ¿no? Entonces el principio que yo voy a tomar de la historia, la aplicación va a ser diferente porque los que están presentes en ese momento son distintos, no son niños, no son personas que están aprendiendo el ABC cristiano, que necesitan aprender de la fe, o no es un estudio bíblico donde estamos aprendiendo quién fue Abraham para nosotros. Es una reunión de matrimonio, y tomo ese mismo contenido, pero de repente se transforma, porque como artesano lo puedo llevar a que tenga una aplicación. Y ahí obviamente, bueno, ahí estaría difícil, ¿no? Pedirles que opinen, ¿no? ¿Qué opinan de la comunicación matrimonial? Obviamente todos levantan la mano ahí, yo, mi marido que no se comunica. Ahí no habría problema, en eso para participar no habría ningún problema. Pero bueno, el espacio áulico tiene que ser así, un espacio de riqueza colectiva. Y el contenido y es un vehículo transformador, y la planificación como una herramienta. Lo que yo les expliqué del contenido recién, del contenido como vehículo transformador, con el ejemplo de Abraham y Sara, es básicamente esto. Lo más importante es que el contenido es un vehículo para llegar a un principio. Se los pregunto, es una pregunta que tendría para el otro taller, pero imagínense, ¿qué es más importante para nosotros como maestros? Que nuestro adolescente sepa toda la vida de José, de punta a punta, los sueños, los años, cuándo fue, que sea erudito en poder expresar la vida de José, o que las cosas que José aprendió en su vida, esas herramientas las puede aplicar en la vida de él. El perdón, el ser el mejor en su trabajo. ¿Qué es más importante? Son más importantes los principios, porque eso es lo que va a hacer que un cristiano tenga una vida transformada y va a llamar la atención de otras personas y va a decir, esta es una persona diferente, ¿sí? Y acá yo les puse la planificación como herramienta, es cortito. No sé si en sus iglesias los hacen planificar, nosotros en esta iglesia sí, yo hago planificación, soy media pesada con eso, pero porque entiendo que la planificación no es un papel de control, de decir, a ver qué van a hacer, quiero ver qué van a hacer, sino que la planificación a mí me sirve y me da el dato para poder plantear una clase lo más creativa posible.
¿sí? Entonces, yo en una planificación puedo hacer un diagnóstico de todos los alumnos que voy a tener, qué trayectoria como cristiano tienen, qué aprendizajes lograron, cuáles están en vías de construcción, qué contenidos voy a dar, cuáles son los principios bíblicos, qué actitud cristiana quiere desarrollar, los recursos, las barreras. Cuando yo tengo todo eso de alguna forma explayado en un lugar, me da visión de la realidad, de lo que hay, de lo que no hay, lo que falta y hacia dónde quiero ir. Si yo planifico mi clase o tomo una planificación de una clase armada y la leo un día antes, difícil, y eso no tiene continuidad, sino que es domingo a domingo, ¿no? O sábado a sábado, no sé cuándo tienen sus clases bíblicas. Si eso no tiene un armado general, una estructura fuerte, el alumno se marea, porque un sábado le diste un tema, el otro sábado le diste un tema que nada que ver, entonces son todas cosas así agarradas, que después es más fácil cuando tienen una continuidad, una sistematización y un objetivo bien claro para la persona que está aprendiendo. Bueno, ahí veo que están todos los seres humanos, tenemos algo en nuestro interior que supone riqueza para nuestro próximo. Bien, María del Carmen, así es. Bien, pasamos a Pentecostal. Ah, a esta les gusta. A esta les gustó. Bien, cuando nosotros fui muy rápido en lo otro, después si ustedes quieren hacerme preguntas o lo que sea, porque estos son todos conceptos y llevados a la práctica dan resultados muy buenos, muy espectaculares. Cuando nosotros pensamos en lo pentecostal, inmediatamente nos acordamos Espíritu Santo, avivamiento y aposento alto, ¿sí? Es muy difícil, pero increíblemente esas tres palabras tienen que ver con el maestro, tienen que ver con la educación. Si nosotros, esto a mí me encanta, si nosotros vamos a Hechos 2, 1 al 13, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero ustedes lo tienen en su material escrito, yo les marqué con negrita algunas cuestiones interesantes. ¿Por qué? Porque en el día del Pentecostés había muchos creyentes reunidos en un mismo lugar. De repente pasa todo lo que sabemos, precioso, hermoso, a mí me emociona porque es el inicio, es como mi historia también eso que pasó ahí, ¿no? Y algo parecido, dice, a unas llamas o lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Pero más, esa es la historia que nos acordamos todos. Pero más abajo empieza a relatar alguna cuestión interesante. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas. Nos quedemos con eso. Dice, estaban asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas que están hablando son de Galilea, dice. Y aún así los escuchamos hablar nuestra lengua materna. Dice, y ahí menciona, yo les puse, miren, menciona a 15 judíos de todas las naciones. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, provincia de Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, cretenses, árabes, y dicen, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. A mí esto me impactó muchísimo. Yo esto le prediqué en algún momento que estudiamos Hechos en nuestra iglesia, pero lo más interesante, a ver, no vamos a hacer un estudio del don de lenguas, no. Lo más interesante es que en ese momento esos galileos empezaron a hablar el idioma materno de todas las naciones que estaban presentes en ese lugar. ¿Qué provocó eso? Provocó el acercamiento de estas naciones a la obra maravillosa de Dios. Es decir, si no hubiese sido por este obrar del Espíritu Santo tan acertado y tan estratégico, no se hubiesen convertido esas más de 3.000 personas
a las que Pedro inmediatamente que pasa esto les predica con una prédica fantástica, espectacular, llena del Espíritu Santo. Entonces, ese idioma, esas lenguas que empezaron a hablar, el propósito central fue que acercó a toda esta gente al obrar y mover de Dios. Dijeron, es como decir, Dios habla mi idioma. Dios no solo habla este idioma. Miren, habían Frigia, Egipto, Roma, había gente de todas partes y de repente sienten su idioma. Esto es espectacular. Entonces todos escuchaban hablar su lengua materna y podían escuchar que les hablaban de Dios. Y este es el concepto pentecostal del educador. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de hablar el idioma de la gente, a fin de traerlas a los pies de Jesús. Cuando yo preparo una clase, cuando yo pienso en las personas que van a estar, cuando yo preparo una prédica, pienso un sermón y pienso en los asistentes que van a ver en ese lugar, yo no tengo que pensar en mí y en cómo me gusta a mí. Yo tengo que pensar en que hable el idioma de la gente. Porque mientras más hable el idioma de la gente, más la gente va a decir, yo quiero escuchar, yo quiero saber, están hablando mi idioma. Acceder al conocimiento de la palabra de Dios no debe ser algo complejo e inentendible. Por eso los que se tienen que mover, los que tienen que hacer, somos nosotros. Para poder llevar el acceso, para poder llevarle a Dios, dice, escuchaban de las maravillas que Dios había hecho. Para poder llevar las maravillas de Dios a las personas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque estando llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar el idioma de la gente. Bien, de las personas. Y por último, le puse 2, 3, perdón, ahí tengo un error. La pentecostal creativa, educación pentecostal creativa. Bien. Todos somos seres creativos. Seguramente algunos acá dicen, no, yo no sé, por ejemplo, yo no sé dibujar. Si a mí me piden que dibuje una persona, yo voy a dibujar los palitos y alguna carita le puedo agregar, pero no. Nos cuesta pensarnos como personas creativas. Seguramente los que diseñaron todo esto que está precioso se sienten más creativos que los que no pueden unir nada en la compu y les cuesta, ¿no? Pero lo cierto es que todos somos seres creativos, ¿no? Yo les puse ahí como una cuestión práctica. Algo muy lindo que dice es que para ser creativos, una persona tiene que tener 2 hemisferios cerebrales. Todos los que estamos acá tenemos 2 hemisferios, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, entonces ya está. No dudes más. Sos creativo. Dios te creó creativo, ¿no? Entonces, ni siquiera la fisiología pudo descifrar el proceso de la creatividad. Lo que sí podemos hacer nosotros es elevar esa creatividad. Yo ahí les puse, por ejemplo, para ejercitar, nosotros lo hacemos a través, les resumo, en la neurociencia lo que se dice es que nosotros en nuestro cerebro tenemos la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral tiene la base en que todo lo nuevo que nosotros incorporemos, toda nueva práctica que incorporemos en el cerebro, va a obligar a las neuronas a generar nuevos caminos y nuevos surcos que no conocían. Entonces, mientras más yo exponga mi cerebro a aprendizajes nuevos, a desafíos como un instrumento o un deporte, o tener adrenalina por hacer algo diferente, más creatividad voy a potenciar. Entonces, para ejercitar la creatividad, yo puedo leer, escuchar música, tocar instrumento, pintar, hacer ejercicio, descansar también, tener una vida equilibrada. Y para elevar la potencialidad de mi creatividad, puedo trabajar en equipo, tomar decisiones, planificar. Hay técnicas, la lluvia de ideas, pensamiento lateral, mapas mentales, todo eso eleva la potencialidad del ser creativo, ¿no? Pero yo no quiero hablar de qué es la creatividad, porque bueno, no quiero irme al concepto, sino que quiero hablar de algo que nos puede llegar a servir como esto de hablar el idioma de la gente, ¿no?
y es una historia que está en Mateo 2, del 1 al 5. Yo no sé si les pasó, si han pasado necesidad en su vida, pero yo tengo un recuerdo, yo de grande descubrí que cuando éramos chicos habíamos pasado un momento de necesidad. Pero yo no me di cuenta que había pasado un momento de necesidad porque mi mamá y mi papá fueron tan creativos para darnos todo en ese momento que nadie se dio cuenta, que los más chicos ni nos dimos cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo usaba la ropa de mis hermanos, pero yo no me daba cuenta que era la ropa de mis hermanos porque mi mamá le cosía parches de mini, corazones, cosas rositas. Entonces yo, a mí me daba, yo decía, ¡ay, ropa nueva! Decía yo, ¿no? No sé si le pasó alguna vez abrir la heladera y tener 4 ingredientes y decir, no, o sea, ¿qué hago con 4 ingredientes? Y te sale una salsa espectacular, con fideo, y vos te sentís re, wow, mirá lo que hice con esto poco, ¿no? Porque hay algo cierto, y lo aprendemos a través de esta historia de la Biblia, y es que cuando hay una necesidad, explota la creatividad. Marcos 2, del 1 al 5, relata, también lo puse ahí, relata la historia de los amigos del paralítico que llevan al paralítico a Jesús y se encuentran con que había un montón de gente obstaculizando la entrada. Ahí lo tienen el dibujo. Entonces, ¿qué hacen los amigos? Hay una necesidad. Está Jesús, no podemos perder la oportunidad de acercar a nuestro amigo a Jesús. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. Bueno, vemos, capaz Jesús nos ve, capaz que... Bueno, esperemos que sea más tarde. Bueno, volvamos, veamos, después otro día. No, en esa desesperación, en esa necesidad, imagínense, suben al techo con el amigo, rompen ahí el techo, lo bajan a donde estaba Jesús. Una locura, si lo piensan ahora, no sé dónde estarán, si está en tu casa, imagínate que te abren un hueco en el techo y te bajen una persona así. Es como algo extraordinario, ¿no? Entonces, la necesidad de estos amigos los hizo ser creativos, los hizo derribar límites, derribar miedo, vergüenza, y todo con el objetivo de acercar a su amigo a Jesús. Cuando nosotros pensamos en las personas a las que tenemos el privilegio de tener en nuestras aulas, o en nuestros salones, o en nuestras iglesias, inmediatamente sabemos que todas ellas tienen alguna necesidad. Y es esa necesidad que ellos tienen la que nos tiene que volver creativos al momento de planificar nuestra clase. Porque nuestra clase es más que una clase. Nuestra clase es una oportunidad de acercamiento al Maestro, es una oportunidad de acercamiento a Jesús. Entonces, si yo rompo, si yo soy, bueno, ahora no se van a poner a romper ahí las iglesias, ¿no? Pero digo, si yo rompo con mis estructuras, soy rígido y me vuelvo flexible y de repente hago cosas que nadie haría pensando en la necesidad de ellos, ahí voy a estar siendo muy creativo. Porque cuando uno piensa en creatividad, inmediatamente piensa en usar las nuevas, hay un montón de nuevas herramientas para docentes, digitales, que están espectaculares. Poner el video más nuevo que hay de esto de Bible Project, que están geniales, y hacer que la iglesia estudie la Biblia. ¡Oh, qué creativo! Sí, eso es creatividad. Pero la creatividad, pensándola en la educación pentecostal, tiene que estar basada en la necesidad que las personas tienen. Otra vez, esto de los hermanos. Es mi hermano, ¿sí? Yo, bueno, no sé cómo se llevarán ustedes con sus hermanos, pero yo me llevo bien con mis hermanos, amo a mis hermanos, y cuando hemos vivido juntos, hemos velado por la necesidad nuestra, hemos estado presentes, hemos sido compañeros. Entonces, sí soy el maestro, sí, soy el artesano de la educación, soy el que prepara la clase, pero dentro del aula, ese espacio de transformación, espacio espiritual, yo hablo el idioma de la gente, me preparo pensando en la necesidad y les puedo asegurar que el Espíritu Santo va a fluir de una manera espectacular. Y esa persona
esa persona va a salir verdaderamente transformada. Vamos a la conclusión. Digo conclusión sin una pregunta porque uno puede seguir hablando, nunca se concluyen las cosas, y menos en la Biblia, viste que en la Biblia seguimos aprendiendo, nunca concluimos. Pero a mí me gustó, yo lo escribía esto pensando en Mateo 4, haciendo foco en versículos 1, 2, 33, 34 y 35, que también se los escribía ahí en su apunte, y me gustaba esto. Jesús enseñaba todo el tiempo. Cualquier escenario era posible, era flexible, porque cuando se le complicaba el plan original, elegía un mejor plan. Por ejemplo, cuando está escrito ahí, él estaba en un momento que vio que era tanta gente, dijo, vamos a la barca, llévame al medio del lago, y desde ahí le habla a las personas, ¿no? También podemos ver cómo elegía el mejor recurso o método para enseñar, según quienes eran sus alumnos en esos momentos. Preparaba actividades y desafíos especiales y experienciales para sus alumnos más cercanos, que los llevaban a entender y poner en práctica los principios de las lecciones. Realmente él hablaba el idioma de las personas, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Así que bueno. ¡Ah!